Aquí. ¿Listo? ¿Puedo empezar? Sí, ya puedes empezar. Ya, está bien. Buenos días a todos. Me tocó exponer las vías sensoriales y las vías motoras. En introducción tenemos que estas constituyen a los eslabones neuronales con los órganos, con los sentidos que son las siguientes, con el olfato, óptico, acústico, vestibular, gustativo y la táctil. En su clasificación tenemos la clasificación son dos, son sensaciones generales y sensaciones especiales. En las sensaciones generales tenemos las sensaciones somáticas, que estas comprenden de sensaciones táctiles, que es el tacto, presión, vibración. Tenemos la que es del prurito y la del cosquilleo. Las sensaciones térmicas de calor y frío, sensaciones dolorosas y sensaciones propioceptivas. Estas permiten recibir las posiciones estéticas no móviles de los miembros y de las partes del cuerpo, las sensaciones de la posición de articulaciones y músculos. Luego tenemos a las sensaciones viscerales, que estas aportan información acerca de condiciones de los órganos internos, como presión y distensión de sustancias químicas, como náuseas, hambre y temperatura. Luego tenemos a los sentidos especiales, que son las modalidades sensoriales. Tenemos a la vía olfativa, vía óptica, vía auditiva, vía vestibular y vía gustativa. En la vía olfativa tenemos que son el sentido del olfato. El sentido olfatorio es filogénicamente antiguo y se lo clasifica en los vertebrados en relaciones al desarrollo del rinoencéfalo. Tenemos como receptores son quimiorreceptores que captan estímulos químicos localizados en la parte superior de las paredes laterales y techo de las fosas nasales, en un área aproximadamente de 2.5 centímetros al cuadrado de mucosa olfatoria, constituida por las células bipolares, cuyo número fluctúa entre 50 a 90 millones de moléculas del olor. Al disolverse en el moco nasal, estimulan las dendritas de las células receptoras, que produce la conversión de estímulos químicos en impulso nervioso. Tenemos a la primera neurona, que está ubicada en la mancha amarilla y no es otra cosa que la neurona bipolar, cuya prolongación periférica o dendrita recoge los estímulos y los lleva al axón a través del cuerpo neural. Luego tenemos a la segunda neurona, cuyo soma se encuentra en el bulbo olfatorio y está representado por 3 ciasis de las células. La célula mitral, que son las más importantes, ah, en penacho o en cepillo, y las granulosas. Los axones forman la cinta olfativa, regeneran las áreas olfativas primarias, corticales, a través de las estrías olfativas, media y lateral. La estría olfativa medial, tenemos a la térmica, conectándose con los núcleos septales del área
olfatoria, algunas de sus fibras perdón, se incorpora a la comisura blanca anterior. Luego tenemos a la media, que se conecta con las neuronas de la sustancia perforada anterior. Y finalmente, la lateral se conecta con la corteza piriforme y piramidalina. Estas se conectan con el núcleo dorsomediano y de aquí llegan señales a la porción de la corteza orbital del túbulo frontal. Por otra parte, existen fibras secundarias originadas en los núcleos primarios, formadas en vías reflejas, somáticas y neurovegetativas, que tienen conexión con el núcleo interpendicular a través del fascículo retroreflejo, la corteza prefrontal, el hipotálamo, la formación reticular, el núcleo avenular. Luego tenemos a la vía óptica. Sabemos que el ojo humano funciona como una cámara fotográfica, ya que cuenta con un pequeño orificio anterior que es la pupila, por el que ingresan los haces luminosos. En receptores son telereceptores, llamados también fotorreceptores, representados por células denominadas conos y bastones. Después tenemos que vale la pena notar que a nivel de la papila óptica no existen conos ni bastones, por lo tanto es que aquí donde se ubican al punto ciego fisiológico, donde la visión es nula. En cambio, a nivel de la mácula lateral existen solamente conos. Es importante mencionar que desde la mácula lateral los conos van disminuyendo y los bastones van aumentando en sentido periférico hacia la hora cerrada. En la primera neurona, esta corresponde a las neuronas bipolares de la retina, cuya prolongación se contacta con los conos y bastones y la prolongan con acónica. Se dirige al encuentro de las dendritas de la segunda neurona. En la segunda neurona tenemos que se localizan también en la retina y esta representa por neuronas gangliosas que reciben impresiones de las neuronas bipolares. Sus prolongaciones axónicas forman el relieve óptico, que está constituido aproximadamente por axones para comprender la trayectoria de los mismos. Se dividen en retina por dos ejes que pasan por la múscula, son horizontales y otros verticales. Estas se dividen en retina temporal y retina nasal. Luego tenemos a la tercera neurona. Esta se aloja en el cuerpo peniculado lateral, de donde se
desprende el último eslabón de la vía óptica principal. El paquete de axones de las neuronas del cuerpo geniculado lateral constituyen al haz genicular. En su parte inicial se ubican en el segmento retrolenticular de la cápsula interior, cuya parte se denomina asa de mayor, situándose luego por fuera de la prolongación occipital de los ventrículos laterales. Termina hacia la sinapsis con las neuronas de la corteza visual primaria del área 17 de Brodmann. Luego tenemos el campo visual. Es el área o segmento visto por la persona con los ojos abiertos y misma hasta, perdón, consta de una membrana donde la misión es más amplia y central de los mononucleares de la derecha e izquierda en forma de luna, vista solo por el ojo correspondiente. Luego tenemos continuando con la destrucción total del nervio óptico, determinará ceguera total de ese ojo, en tanto la lesión anteroposterior del quiasma óptico impedimos el paso de los estímulos de las retinas nasales y clínicamente se manifiestan por la heminopsia bitemporal. En caso de lesiones de la cintilla óptica, el paciente expresa una heminopsia nasal del mismo lado y temporal del lado opuesto. Esta función señala muchas fibras ópticas sinapsas con las neuronas de la formación reticular. Aparte de la vía principal, existen otras vías reflejadas visuales como los pupilares y de la acomodación. Luego tenemos a la vía de reflejo fotomotor o pupilar de la luz. Cuando se proyecta un haz luminoso en un ojo, ambas pupilas se contraen. Estas son las miosis. Esta contracción pupilar bilateral se descompone en dos respuestas. La del ojo estimulado se denomina reflejo directo y la del ojo que no recibe el rayo de luz se llama reflejo consensual. Tenemos como receptor de estas, son los conos y bastones de la retina que se ponen en contacto con la primera neurona. En la primera neurona, que corresponde a las células ganglionares de la retina, sus axones forman el nervio óptico y llegan al área protectal a través del brazo colicular anterior. Luego tenemos a la segunda neurona situada en las neuronas del área pretectal, ubicada por delante de los tubérculos colicelulares anteriores. Sus axones llevan directamente al mismo lado y en la parte al lado opuesto a través de la comisura blanca posterior de los núcleos visceromotores o parasimpáticos de Egner-Westphal. Este comportamiento de las fibras pupilares explica el reflejo consensual. En la tercera neurona tenemos esta que se ubica en el núcleo de Edinger
Westphal, del complejo nuclear del tercer par. Sus axones salen del mesencéfalo junto con el nervio ocular en directo de la cuarta neurona. Luego tenemos a la cuarta neurona localizada en el ganglio ciliar o olfálmico dentro de la cavidad orbitaria mediante los nervios ciliares cortos. Los axones penetran en el globo ocular e inervan al músculo liso, esfinteriando o constrictor de la pupila, como así también al músculo ciliar. Luego tenemos vía del reflejo de la acomodación. Eh, eh, ob- eh, se- perdón. Si se observa un objeto cercano o lejano, se va a producir un aumento de disminución del diámetro anteroposterior del cristalino. Como resultado de la mm, relajación o contracción del músculo ciliar por medio del ganglio superior o sonula de Singh. Esto con el fin exclusivo de la imagen se forma en la múcula de la retina esencial para la agudeza visual. Durante el proceso de la acomodación se produce al mismo tiempo el reflejo de la convergencia ocular dada por la contracción muscular simultánea de los músculos rectos mediales controlados por el núcleo de la convergencia ocular. Esta se denomina perlia, cuyas fibras salen junto con los nervios oculomotores. A medida de las personas avanzadas de edad, es normal que alrededor de los 40-45 años la acomodación se vaya perdiendo por falta de elasticidad del cristalino, el proceso llamado presbicia. Luego tenemos a la vía del reflejo de la dilatación pupilar o midriasis. Se presenta en los procesos dolorosos y en estados de gran emoción. Las neuronas de esta vía son las siguientes. En la primera neurona se localiza en la corteza del lóbulo frontal, posiblemente a nivel del área 8 de Brodmann. Sus axones sin sinapsas son la segunda neurona. En la segunda neurona tenemos la situada en el hipotálamo posterior, cuyos axones descienden por la formación renocular del tronco encefálico, donde sinapsan con las neuronas de la formación reticular de la neurona oblongada. En la tercera neurona, esta está situada en la formación reticular de la médula oblongada, cuyos axones descienden al encuentro de la cuarta neurona. En la cuarta neurona tenemos la ubicación de las astas laterales de la médula espinal a nivel principalmente en el segmento torácico. Estas corresponden al centro cilioespinal de Böttger. Sus axones salen de la médula espinal por sus raíces anteriores, siguen por la cadena simpática cervical y el área de subclavio. En la quinta neurona, esta se encuentra en el ganglio cervical superior. Sus axones o fibras postganglionares rodean a la
carotina interna y a nivel de la órbita se anexan al nervio nasociliar y por sus fibras ciliares largas hasta y atraviesan la esclerótica y llegan hasta el músculo dilatador del iris, produciendo la midriasis. Luego tenemos a la vía auditiva. Esta permite la captación e interpretación de ondas sonoras. Llegan al órgano receptor a través del pabellón. Sus huesecillos del tímpano externo amplifican el sonido y por la ventana oval se transmite el sonido al caracol situado en el oído interno. Como receptor tenemos que corresponde a las células del órgano coclear, situado encima de la membrana basilar del caracol. Es un mecanorreceptor que genera procesos nerviosos en respuesta a las vibraciones de la membrana basilar. El órgano coclear lleva la información al ganglio espiral o coclear, donde se encuentra la primera neurona por medio de las células ciliadas, que son las que son transductores sensibles, que convierten el estímulo mecánico en impulsos nerviosos, transmitores, transmitiendo la información al ganglio espiral, donde se encuentra con la primera neurona. Esto es cuando el sonido es intenso, las vibraciones de la membrana basilar y del líquido perilinfático de la rampa vestibular a nivel de la columela se comunica con la rampa coclear a través del helicotrema, produciendo la onda hídrica que abomba al tímpano secundario que obstruye a la ventana coclear. En la primera neurona tenemos está localizada el ganglio espiral, que contiene una población de neuronas bipolares cuyas prolongaciones periféricas se contacta con los receptores. Sus prolongaciones axónicas forman el nervio acústico o coclear, que permiten a la cavidad craneana por la osita anteroinferior o coclear del conducto auditivo interno. Luego tenemos a la segunda neurona. Esta se localiza en los núcleos cocleares dorsal y ventral, siendo este último el más importante. Ambos núcleos se ubican en la unión bulbopontina del tronco encefálico. Los axones del núcleo coclear ventral ascienden al encuentro de la tercera neurona en forma homolateral, contribuyendo partes de las fibras del lemnisco lateral. Los axones del núcleo coclear dorsal se agrupan y aparecen en el suelo ventricular como estrías que se sumergen en la línea media para conectar
con las neuronas de la información reticular del lado opuesto. Hay también fibras homolaterales que se desprenden de este núcleo y forman parte del lemnisco lateral. Algunas fibras del lemnisco lateral terminan en el núcleo del mismo nombre y otras pasan de largo para conectarse con el colículo posterior. Otras neuronas del núcleo del lemnisco lateral intercambian sus fibras para formar la comisura de Probst. Del colículo posterior nace el haz tectoespinal que se conecta con los núcleos oculomotores, el par craneal en el asta anterior de la neurona aspiral del núcleo de la oliva ponidas salen fibras para conectarse con el sexto y séptimo, el séptimo pares craneanos. En la tercera neurona, esta constituye a las neuronas del cuerpo geniculado medial o del colículo posterior. Sus prolongaciones dendricas reciben los mensajes que llegan por la cinta acústica de una u otra modalidad. En tanto, la prolongación central o axónica formada por las radiaciones auditivas de Pfeiffer, que pasando por la porción sublenticular de la cápsula interna, termina hacia los sinapsis con la corteza auditiva primaria. Es significativo señalar que las impresiones acústicas poseen representaciones corticales bilaterales, o sea, de cada oído llevan fibras a las áreas auditivas derecha e izquierda. Luego tenemos a la vía vestibular. El sector periférico del sistema vestibular se compone de dos partes. El laberinto estático representa por el utrículo y el sáculo, y el laberinto cinético, que se representa a su vez por los conductos semicirculares. Los receptores son las células ciliadas o pilosas ubicadas en la máculas a nivel del utrículo y sáculo. Informan acerca de la orientación de la cabeza con respecto a la fuerza de gravedad. El estímulo para los receptores que están en el utrículo y sáculo es la aceleración lineal, cambio de velocidad lineal por unidad de tiempo de la cabeza. En tanto, los receptores ubicados en los conductos semicirculares responden a la aceleración angular, cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo, a rotación de la cabeza. En la primera neurona tenemos su soma, se encuentra en el ganglio vestibular de Scarpa. La prolongación axónica de las neuronas del ganglio vestibular forman el nervio vestibular del octavo par craneano. Esta se dirige al ángulo prontocerebeloso y se introduce al neuroeje de la unidad
bulbopotiana hacia el segundo, hacia la segunda neurona de la vía, representando por los núcleos vestibulares. En la segunda neurona tenemos esta que se ubica en los siguientes núcleos vestibulares: superior, inferior, medial, lateral o del delter, que se proyectan a nivel del ala blanca externa del piso del cuarto ventrículo. Las dendritas reciben los mensajes de las neuronas del ganglio vestibular y sus axones. Siguen dos direcciones. Uno se dirige al lóbulo nodular por el pedúnculo cerebeloso inferior, y otros forman los haces vestibulares medial y lateral. Se dirigen a las astas anteriores y a la médula lateral. En la tercera neurona tenemos el cuerpo celular. Esta se localiza en la corteza floculonodular o arquicerebeloso, y mediante los axones de las células de Purkinje se conectan con las neuronas del núcleo del techo fastigio. Las prolongaciones axónicas de las neuronas fastigiales forman el fascículo fastigiobular directo, y mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores se conectan principalmente con el núcleo vestibular lateral. La formación reticular de los núcleos de los pares craneanos, el tercero, cuarto, sexto y séptimo, tenemos hasta el 10º y el 11 a través del fascículo longitudinal medial. Luego tenemos a la anatomía funcional de la vía vestibular. Estas son las neuronas del asta anterior de la médula espinal, que reciben mensajes de los núcleos vestibulares. Mediante sus axones se distribuyen a los músculos esqueléticos del tronco y de las extremidades, donde coordinan los movimientos corporales de los de la cabeza, importante en el control del equilibrio. Tenemos al fascículo longitudinal medial, que presenta fibras cruzadas, directas, ascendentes y descendentes. Las descendentes se originan principalmente del núcleo vestibular medial y lateral. Luego se dirige a las astas anteriores de la médula espinal. Las fibras ascendentes nacen en los núcleos vestibulares y se proyectan a los núcleos oculomotores, el tercero, cuarto y sexto par craneano, señalando la regulación vestibular de estos núcleos. En la vía vestibular influye en el tono muscular, asimismo en las correcciones posturales de la cabeza y del cuerpo por medio de los fascículos vestibulares lateral, vestibulares espinal medial y retículo espinal. Por la vía del fascículo longitudinal medial existen fibras que llegan a los núcleos ventrales lateral intermedio del tálamo, del lado anterior al núcleo ventral posterolateral. Luego tenemos a la vía gustativa,
Em, tenemos como el ser humano es capaz de percibir miles de sabores. La vía gustativa y la olfativa están íntimamente relacionadas. Es la vía que transmite las sensaciones del sabor, como ser salado, amargo, ácido, dulce y diversas combinaciones. En receptores tenemos que son los em, corpúsculos o botones gustativos que se encuentran en las diferentes papilas de la lengua, distribuidas de la siguiente manera. Em, las circunvaladas a nivel de la quinta lingual son funciones que forman la cara dorsal, las foliáceas en la superficie dorsolateral y además existen algunos botones gustativos localizados a nivel de los pilares de la orofaringe, paladar o epiglotis. En la primera neurona tenemos las sensaciones gustativas. Son recogidas por las prolongaciones periféricas de las neuronas ubicadas en los ganglios geniculado, petroso y nodo o yugular, correspondientes a los pares craneanos, facial, glosofaringeo y vago. El facial recoge los impulsos gustativos de los tercios anteriores de la lengua a través del nervio lingual. Esta es como una rama de mandibular o su rama del trigémino colateral del facial. Perdón, la prolongación axónica forman parte de